Menos miedos, más riquezas. Por Juan Diego Gómez. ¿Para qué caminar, si puedes volar? El miedo. El miedo es una bendición para progresar. Siempre existirá y por tal razón no busco decirte en este libro cómo eliminarlo, sino cómo manejarlo y transformarlo en uno de los motores más poderosos con los que cuentas para generar riqueza y prosperidad en tu vida. El miedo es la plataforma sobre la cual te darás cuenta de que estás hecho, qué tan altas son tus metas y qué tan profundo tu deseo de alcanzarlas y superarlas. Es la energía que podrá transformarte de carbón a diamante, de un ser normal a un ser púrpura, extraordinario. El miedo siempre existirá, pero como tú quieres hacer parte de las minorías que más ingresos ganan y que mejor vida llevan, sabrás al final de estas páginas que el miedo es una bendición para progresar y para saber de qué estás hecho. Supongamos que tienes un hijo y que una noche te dice que irá a una fiesta en las afueras de la ciudad. Sabes que irá en el carro, que hace poco obtuvo su licencia para conducir, que habrá consumo de licor y que es posible que regrese con varios de sus amigos. Tu hijo es el ser más preciado que tienes y en él no solo has depositado toda tu confianza sino las expectativas de que tenga una vida feliz y próspera, mejor que la tuya. Es natural que tengas miedo de que algo malo le ocurra, ya sea en el camino de ida o de vuelta. No es para menos, hay muchas historias amargas que te llegan a tu mente en el momento que te despides de él. En esa situación puedes tener dos tipos de conversación con tu hijo. La primera, transmitirle todos tus temores y decir cosas como estás, no manejes rápido porque puedes perder el control del carro, si tomas y manejas te vas a accidentar, tus amigos son irresponsables y te van a distraer, la ruta que vas a tomar es la más peligrosa, vete mejor por la carretera antigua, mejor no vayas a la fiesta. Puedes, en resumen, poner en palabras todo lo que te atemoriza y decírselo, convirtiendo todo lo que pasa por tu mente en algo real sin que hubiera sucedido, sin que tu hijo hubiera siquiera recibido de tus manos las llaves del carro. Una segunda posibilidad de conversación es una en la que predomine lo positivo y siembres un mensaje optimista en la mente de tu hijo, no miedos o temores adicionales a los que ya puede tener él por la expectativa de la fiesta. Ten cuidado en el camino, sé que te irá bien porque ya aprendiste a conducir, sabes que no debes ingerir licor porque vas al volante, ni exceder los límites de velocidad en especial en la nueva autopista. Disfruta de tu fiesta y de tus amigos, aquí te esperamos. ¿Hay miedos en todo esto? Posiblemente sí, pero no se los has expresado a tu hijo ni los has puesto en palabras, no los has hecho reales ni convertido en una realidad mediante lo expresado. Has dado más importancia al hecho de que quieres que tu hijo disfrute la fiesta con responsabilidad y que lo esperas en casa, en vez de pensar que es más seguro que no salga. No salir siempre será más seguro, no arriesgarse o asomarse al mundo será siempre la salida más fácil, pero es el camino a la pobreza mental y material. Vencer los temores, poco a poco, en cambio, es el camino hacia riquezas maravillosas. La siguiente vez que tu hijo tenga una fiesta, irá más confiado y tú dormirás más tranquilo. Si el miedo se te pasa por la cabeza, ten la precaución de que no se te pase por la lengua. Cuando le dices a un hijo que es un bueno para nada, ¿en qué crees que se convertirá? Cuando refiriéndote a tu hijo dices que es un demonio, un diablo, un necio, que no tiene solución, ¿en qué crees que se convertirá? Cuando dices que es muy difícil conseguir dinero, que hay mucha escasez en el mundo, ¿qué tanto dinero crees que llegará a tu vida? Cuando afirmas que naciste para ser pobre, ¿todavía crees posible que te puedas convertir en rico? Mucho cuidado con las palabras, mucho cuidado con lo que dices. Miedos, todos los sentimos, pero reitero, es determinante no declararlo. Pero Juan Diego, es que a mí ya me lo dijeron, no te cases con ese infeliz, no emprendas ese proyecto, no realices esa inversión, no confiamos en ti. Tú simplemente haz lo siguiente, apaláncate con esas palabras. Aprovéchalas. Asegúrate de demostrarles en vida a las personas que las dijeron, que bien podrían estar en tu familia, que estaban equivocadas. Que contigo no acertaron. Recuerda que absorbes lo que ves. Si tu hijo te ve bebiendo, ya conoció el alcohol, lo que no lo condenará a ser alcohólico, pero lo conoció por ti. Si en medio de una turbulencia, tu hijo te ve disfrutarla, ello no lo obligará a ser tranquilo cada vez que se monte a un avión, pero de nuevo, vio en ti tranquilidad y es posible que la replique en su vida. Si ve que sufres por la falta de dinero,
tendrá un recuerdo negativo de este. Tus actitudes se replican en quienes te rodean. Si vives con miedo, transmitirás miedo e inseguridad. Si tus pensamientos son pobres, irradiarás pobreza. Si nunca aprendes a apalancarte y a convertir el miedo en energía creadora, olvídate de cambiar tu realidad o dar, lo que llamamos en hábitos de ricos, saltos cuánticos. Recuerda, hay personas que se lanzan en paracaídas desde un avión, y no les da miedo, otras personas le tienen miedo a salir de su casa. Hay quienes en una sola transacción por Internet negocian millones de dólares, y otros le temen a pagar un servicio público de $30 o encender siquiera el computador. ¿Hasta dónde estamos impregnando a nuestros hijos de lo que tememos? Cuando algo te dé miedo, pregúntate si realmente está pasando ahora o si solo estás trayendo al presente una experiencia negativa de tu pasado o la expectativa de lo que podría ocurrir en el futuro. Solemos seguir preocupados por cosas que ya ocurrieron, lo cual es absurdo pues no es posible modificar lo que ya pasó. O nos preocupamos por el futuro, por cosas que a la larga no sabemos si van a ocurrir o no, que nos imaginamos que pueden pasar, lo que significa que son irreales todavía puesto que no han sucedido. Lo único que debe ocuparnos es el presente, ya lo veremos. Un presente sin miedos. Piensa por ejemplo en lo siguiente, te despiden de tu empleo, y en vez de verlo como una oportunidad, empiezas a pensar cosas tales como: ¿y si no encuentro otro trabajo? ¿Y si era el empleo de mi vida? ¿Y qué van a decir los demás sobre mí? ¿Ahora cómo voy a pagar mis deudas? Nos inquietamos por lo que no ha pasado al punto que nos quita el sueño y la tranquilidad, sin saber siquiera qué vaya a pasar. Es posible, como lo he explicado públicamente en conferencias y talleres, que el evento de ser despedido sea incluso la gran oportunidad que te da la vida para cambiar de rumbo y encontrar tu verdadero norte. Que te saquen de la aparente comodidad que da un empleo fijo con un salario estable, o de cualquier situación que sea tu zona de confort, puede ser leído como el inicio de una nueva etapa, una nueva oportunidad de replantear tus motivaciones y el sentido de tu vida. Si lo entiendes así, te habrás ahorrado al menos una preocupación más. No obstante, aún sabiendo esto, ¿por qué nos seguimos preocupando? La respuesta es que si en el pasado fuimos despedidos de otro empleo y debido a esto la pasamos mal, creemos que eso mismo nos puede ocurrir ahora y nos ocurrirá siempre. De entrada, a nadie le gustan las angustias y las dificultades porque son primas del miedo, son muy poderosas y capaces de frenar nuestra imaginación. Si sigues trayendo el pasado al presente y condenando así el futuro que quieres para ti, tú mismo te estás saboteando la posibilidad de ser feliz, próspero y abandonando la inmensa capacidad de cambiar y ser mejor siempre que tiene todo ser humano. Recuerda que cada quien tiene la opción de transformarse en la persona que quiera ser y mejorar cada día, como ya lo decíamos en Hábitos de Ricos. Traer tu pasado a tu presente como un pesado lastre es un error. No estás condenado a ser el mismo para toda la vida. El mundo ha cambiado, las experiencias te han hecho más fuerte, resistente y recursivo, y ahora el prisma con el que ves las cosas es otro. Total, la nueva experiencia de ser despedido es distinta a la que ya viviste. Con las inversiones y emprendimientos funciona igual. Que hayas perdido dinero al invertir hace algunos años o que una idea no hubiera resultado, no significa que una nueva inversión o un nuevo emprendimiento tengan el mismo desenlace. Mientras más combatas el miedo y te obsesiones con él, más difícil será erradicarlo. Es algo similar a lo que te ocurre con el sueño. Si te dices a ti mismo que tienes que dormirte y te obsesionas en hacerlo, menos lo lograrás. Entre más te obligues a dormir, más despierto estarás. Basta con cerrar los ojos, repasar tranquilo en tu mente lo que hiciste en el día y si hay algo que te angustia y no permite que descanses, hacerlo a un lado para resolverlo después. No pierdas la energía en algo que no podrás cambiar en ese momento. Te quedarás dormido, sin darte cuenta siquiera. Igual sucede con los miedos, no todos los podremos aplacar como por arte de magia y en el mismo momento, hay que identificarlos y cuando estés ante ellos en el presente sí atacarlos y difuminarlos. Antes no puedes cambiar lo pasado ni lo futuro, concéntrate en el presente. Si el presente dicta que es momento de descansar, descansa, pero cuando te indique que es momento de actuar no pierdas un segundo en hacerlo. Como lo explicaba en Hábitos de Ricos, la mejor forma de acabar con un miedo, o como mínimo reducirlo, es ponerle un competidor al lado contra el cual compararse.
Piensa en este ejemplo simple: estás en una casa grande, sola, a oscuras, y hay una gran tormenta. Quieres ir a la cocina que está al otro extremo del cuarto en el que te encuentras por un vaso de agua. Le temes a toda la escena, la soledad, la tormenta y la oscuridad. La idea no te agrada. Decides que irás solamente si te estás muriendo físicamente de sed, no solo si tienes un poco de sed. Irías también a la cocina si te estuvieras muriendo de hambre, no solo si tienes algo de hambre. Supón que no estás solo, que estás con tu enamorada o enamorado, y él o ella te pide que vayas a la cocina pues tiene un antojo, cualquier cosa. Quieres complacerla, es tu motivación en ese momento, y terminas yendo. La idea es que el lado de las motivaciones pese mucho más que el lado de los miedos. Siempre habrá algo que te haga ir al otro lado, algo por lo que valga la pena cruzar lo oscuro y desagradable, lo incierto. Un ejemplo tan común te será de utilidad para que tu imaginación vuele. No intentes alejar el miedo, invítalo a tu vida. Disfrútalo, se desvanece como lo hace un trozo de hielo bajo el sol. Cuanto más le temas al temor mismo, cuanto más luches para que no se presenten tus miedos, tanto más se presentarán. Ten siempre esto claro. La aparición del miedo te produce más miedo y hay dos posibilidades: que te nuble y te bloquee, o que su misma aparición te inspire para vencerlo y te dé incluso más fuerza para descubrir nuevas aptitudes tuyas, aprendizajes novedosos y transformadores. En mi carrera como conferencista, mi motivación era, y sigue siendo, inspirar a mi audiencia, dejar la piel en cada presentación, derramar todo mi talento para que otros descubran su potencial de ser grandiosos. Eso es más fuerte que cualquier miedo que pueda llegar a sentir o incertidumbre que pueda llegar a tener al momento de dirigirme a un público. Por eso, cuando sientas que el miedo empieza a opacar tus motivaciones más profundas, aliméntate de él y dale la bienvenida. Di algo así como: ya llegaste, te esperaba. Tengo una gran motivación en mi vida y la voy a cumplir a pesar de que quieras dañar mi camino. Qué bueno que vengas para llenarme de emoción y seguir adelante en auténtico modo hervir. No evites el miedo, ponle un competidor fuerte al lado, tu mensaje, el objetivo de tu intervención, la motivación nivel 10 que está detrás de tu negocio o emprendimiento. Que el miedo sea tu estímulo más fuerte, no lo ignores, encáralo y úsalo como combustible para tus iniciativas. Te aseguro que eso será mucho más útil que decir: ahí llegó el miedo de nuevo para arruinarme. Se trata de que te apalanques con una emoción, no dejarte destruir por ella. Acepta la presencia del miedo, no le temas. Disfrútalo. Aceptación no es resignación. Es entender que el miedo, como la lluvia, seguirán llegando, solo que cuando vuelva a llover, ya sabrás qué hacer con el agua. Recuerda, algún día te reirás del miedo que hoy más te agobia, tal y como te ríes de los fantasmas y monstruos de 1000 cabezas que podían invadir tu cuarto durante la noche cuando eras un niño. Es mucho más inteligente obsesionarse por encontrar una motivación que obsesionarse por erradicar un miedo. Y es fascinante saber que en nosotros está la cura a nuestro mal. Hablaremos de muchos miedos en este libro, cómo se manifiestan, cómo superarlos e incluso inspirarnos con ellos para producir riquezas materiales, emocionales y espirituales, tal y como me ha sucedido. Uno de ellos, el miedo a perder, es el más arraigado de todos los miedos. Y me refiero a pérdidas de todo tipo. Temes perder dinero, temes perder a un ser querido, temes perder confianza en ti mismo, temes perder un empleo, pero yo pregunto antes de continuar: ¿qué es perder? ¿Acaso cuando caemos en una aparente crisis y vivimos momentos difíciles, no nos volvemos más sabios, más resistentes o no sacamos más provecho de lo ocurrido? ¿Cuál es el temor entonces al asumir un riesgo si en el peor de los casos nos irá mal, y esa será solo una experiencia para aprender y crecer? Una experiencia que se puede ver como un punto de partida para que en un futuro nos vaya mejor. Como probablemente lo sepan, tuve la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. Bordeaba los 30 años, a de portas de casarme y con un alto nivel de endeudamiento. Si yo hubiera sabido que ser despedido me traería tantos beneficios, como los que ha traído, tengan la seguridad de que desde mucho antes de que me despidieran, yo mismo habría renunciado. De nuevo, ¿qué es perder entonces? Suponte que eres un basquetbolista que tiene un propósito claro y obvio por demás al lanzar la pelota hacia el aro: encestar. Tienes dos resultados posibles: encestar o no hacerlo.
Si encestas, bien, si no encestaste, puedes estar seguro de que tendrás más probabilidades de hacerlo en un próximo lanzamiento que aquel que ni siquiera se atrevió a lanzar hacia el aro. ¿Quién perdió entonces, el que no encestó, o el que no se atrevió a lanzar, quizás por miedo a fallar? Para mí, este último. La vida te ofrece siempre más posibilidades, incluso más allá de las que son evidentes a tu vista, solo hay que buscarlas e insistir. Ir de nuevo por la pelota, cuantas veces sea necesario, volver a buscar el ángulo de tiro, más lejos, más cerca, más difíciles y, lanzar. El mapa mental de riesgo, un antídoto para el miedo. El miedo y la aversión al riesgo no se acaban por decreto, ni tampoco con una vara mágica. Se reducen, hasta extinguirlos y que no estorben, con información y motivaciones. Seguramente quieres tener menos miedos y más riquezas, y también más información útil en tu cerebro de forma tal que eso lo vuelvas una realidad. Te presento a continuación una radiografía de cómo funciona el miedo en la práctica, en el día a día de las personas, y, acto seguido, una munición de tips para tener un nuevo mapa mental, una nueva mentalidad, que permita asumir riesgos con más facilidad y ver el miedo de otra forma. Inspirado en los fascinantes libros de James Allen, Como un hombre piensa, así es su vida, El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, en los análisis del Dr. Smiley Blanton, en mis vivencias y en algunas conclusiones derivadas de las consultas de los socios de mi firma Invertir Mejor. Una radiografía del miedo. El Dr. Blanton, médico y paciente de Sigmund Freud, afirmaba de manera muy acertada lo siguiente. El miedo es una enfermedad sutil y destructiva, una enfermedad que mata sueños y esperanzas, una enfermedad que te envejece y te envía al hospital, una enfermedad que te paraliza para hacer cosas que sabes que puedes hacer, pero que no haces. Y reconociendo eso como verdad, nos preguntamos entonces, ¿cuál es el beneficio del miedo realmente? ¿Qué beneficio tiene renunciar a sí mismo y a todo lo que puedes hacer, a no enfrentar tu vida y tomar las riendas de ella? Hay quienes no quieren cometer errores, hay quienes quieren que todo funcione bien desde la primera vez, hay quienes quieren agradar a todo el mundo. Y eso no va a ocurrir. Cometeremos errores, vas a herir sentimientos y tendrás enemigos. El miedo es algo falso que parece real, es una ilusión que creamos en nuestra mente, un estado mental, que por cierto puede ser cambiado. Pregúntate si estás satisfecho con la vida que tienes. ¿Es lo que quieres? ¿O te gustaría vivir algo mejor que eso? ¿Crees que tienes más para hacer? Y por favor no te conformes al responder, no se trata de decir que hay gente peor que tú y que incluso no tienen que comer. Seguro tienes un propósito más grande en el que tienes que trabajar, que hay algo más grande que la vida tiene preparado para ti. Empieza por vigilar tu conversación interna, estar consciente de los diálogos que se producen dentro de ti. En muchas ocasiones, lo único bueno que oirás sobre ti, es lo que te digas a ti mismo. El miedo limita tu visión y baja tu autoestima. El miedo es lo que mantiene a las personas haciendo lo que no les gusta hacer. Por eso continúan en sus trabajos, por eso continúan en relaciones sentimentales que los perjudican. No se ven en otro escenario, ni con una actividad diferente ni con una persona distinta. Están paralizados, por miedo. Creen que eso es todo lo que pueden hacer, que esa vida fue la que les correspondió vivir o que simplemente es la vida que se merecen y pueden tener. Pensamientos y mentalidad. Lo que pensamos es lo que ocurre, el pensamiento negativo es muy peligroso pues se transforma en realidad. Sin proponérnoslo, caemos en él, y sin recordarlo, desconocemos luego por qué nos pasan ciertas cosas que no deseábamos. Las cosas semejantes se atraen, es un hecho. Piensa positivo y empezarás a ver cómo suceden mejores cosas en tu vida. No pienses en los peligros del camino que va a llevar a tu hijo a la fiesta sino en la pericia que ya tiene para conducir. Piensa en que irá y disfrutará con sus amigos responsablemente y que regresará sano y salvo para contarte cómo le fue. ¿Cómo empezar a pensar diferente? Me suelen preguntar. Hay algo que me ha funcionado bien y, al decirlo, no pretendo descubrirlo, la actitud y el lenguaje son el prerequisito para pensar diferente y cambiar pensamientos negativos por positivos. La actitud podría no curar por sí misma una enfermedad, pero sí que ayuda. También la fe, la raíz del pensamiento positivo y guía invisible de cualquier acción.
Cuando alguien me decía, no pretendas saberlo todo, ni arreglarlo todo, ni calcularlo todo, solo acumula méritos, y deja que el universo se encargue del cómo, tenía razón. Las personas racionales y que utilizamos más el hemisferio izquierdo del cerebro, sumidos por años en los números y criados académicamente con ingenieros, solemos ponerle siempre ese toque racional y escéptico a lo que no es demostrable. La vida, sin embargo, se encarga de ser más grande que cualquier duda. Estar conscientes de lo que pensamos, controlar lo que pensamos, hacerle retén a nuestros pensamientos, filtrarlos, es una tarea inaplazable. Pensamos sin reflexionar sobre lo que pensamos. Y lo hacemos desde hace mucho tiempo, olvidamos que nuestras emociones siguen al pensamiento, así como las sombras siguen al cuerpo, aquello que pensamos, es aquello que llegamos a ser. Cada quien es su propio arquitecto mental, sea que esté o no consciente de ello. William James, padre de la psicología moderna, afirmaba que los seres humanos pueden cambiar sus vidas si alteran sus actitudes mentales, y que ese es uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo. Aferrándonos a ello, entendemos por qué nuestro carácter es la suma de los pensamientos que acumulamos y que, como forjador de nuestro destino, ese carácter es moldeado por ende con el cambio en lo que pensamos. Si le rendimos culto a la suerte, a las circunstancias, a la cuna en la que nacimos, a la herencia que nos tocó, tendremos unos resultados. Si tenemos el valor y la decisión, por el contrario, de tomar al toro por los cuernos, tendremos otros, y sabremos que terminamos viviendo solo lo que pensamos, y que será nuestra responsabilidad hacerlo, no de alguien más. Lo que el hombre piensa en secreto, es lo que sucede, el medio ambiente y lo que le rodea, solo son su espejo. Ese sería el mejor resumen de lo que desearía que entendieras en este momento. ¿Rezamos para que llegue la riqueza, pero hacemos la tarea para que llegue? ¿Es tan fuerte el deseo de riquezas y de una vida nueva como para mejorar a diario lo que pensamos y despojarnos de odios, juicios, envidias y mezquindad? La etapa más elevada en nuestra cultura moral es cuando reconocemos que debemos controlar nuestros pensamientos, diría Charles Darwin. La riqueza externa solo refleja el poder acumulado de la riqueza interna, alimentada por los pensamientos nobles que albergamos. Como ya lo sabemos, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. ¿Para qué orar y pedir sin acumular méritos? Pregunto con todo el respeto. Supongo que para que el universo o tu Dios te escuchen. El clamor llegará a su destino, probablemente, aunque no sé si la bendición como resultado del mérito. Siempre me ha gustado pensar que nuestras oraciones serán contestadas cuando armonicen los pensamientos con las acciones. Ser inconsecuente no es sino una muestra más del mapa mental que hasta ahora hemos tenido, no del que queremos desarrollar. Si seguimos sembrando maleza, ¿cómo habremos de esperar mejores frutos? Si le seguimos endosando al destino los resultados diarios que nos gobiernan, si pretendemos ser merecedores sin razón de todo aquello que nos falta, si continuamos viviendo por debajo de nuestras posibilidades, merced a no tomar conciencia de lo que se pasa por nuestra cabeza, ¿cómo esperar resultados diferentes? Los malos pensamientos preceden a muchos sufrimientos, tal y como la rueda va detrás del buey. Si nuestro anhelo es entonces dar saltos abruptos, los saltos cuánticos que tanto promociono, y que han dejado por el piso el milenario paradigma del progreso paso a paso, te recuerdo, tu progreso sería más rápido si la celeridad que clamas para tu mundo externo la impones en tu mundo interno. ¿Quién dijo miedo? Circunstancias. El hombre será abofeteado por las circunstancias mientras él piense que es una criatura de las condiciones externas, solo cuando entienda que tiene un poder creativo, verá cómo se convierte en el maestro de sí mismo. Esta frase es clave para un nuevo mapa mental. Es entender que las circunstancias son derivadas del pensamiento y que la alteración de tales circunstancias es solo el reflejo de la alteración en nuestra condición mental. Cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades y las superamos, experimentamos cambios profundos en nuestras circunstancias. Como bien se dijera, aquel que se ha conquistado a sí mismo, ha conquistado el universo. Entusiasmo y optimismo. ¿Qué tal si empezamos por deshacernos de la autocompasión y nos preocupamos más por servir a los demás? ¿Qué tal si en vez de afligirnos por el ayer pensamos más en el hoy y en el mañana? Al hacerlo, nos volvemos más entusiastas y el entusiasta transmite energía. ¿Más tips para ser entusiasta y optimista? Vivir amando, apreciar lo que tienes.
Me siento extraño escribiendo esto, pero es verdad. El que ama se vuelve feliz y si lo piensas bien, cada actuación está enmarcada en el bando del amor o en el del odio. ¿Cuándo juzgas a cuál bando te acercas? ¿Y cuándo escuchas con el corazón? ¿Y cuándo insultas a quien se demoró tomándote un pedido en un restaurante? Está claro que sabemos cuándo prima un sentimiento y cuándo otro. Y no seremos santos, ni tú ni yo, pero acumular más actos de amor tiene unos resultados y acumular más actos de odio tiene otros. No es más. Es escoger. El odio no es una opción para alguien que desea tener una vida extraordinaria, merecía un coche en cierta ocasión. El odio pesa mucho y hace más lento tu transitar, y fuera de ello, se le nota en el rostro a quien lo alberga en su corazón. Ama sin condición. ¡Wow! Que ciertas palabras, decía yo, y que difícil en ocasiones llevarlas a la práctica. Perdón, difícil no es una palabra púrpura, no la tengo en mi diccionario púrpura. Digamos mejor, que gran reto llevarlas a cabo. Mejor, ¿cierto? Soñar y hacer que suceda. El poder de las metas es el poder de convertir los sueños en realidad. No son deseos o sueños. Nada de decir algún día las lograré o tal vez sucederá. ¿Qué quiero, cuándo y cuál es el plan para lograrlo? No es solo trabajo duro. Es un deseo profundo, más un pensamiento creativo, más una fe inquebrantable durante todo el camino, la mejor de las recetas. La fe en uno mismo más la fe en un poder superior son sinónimo de invencibilidad. Mi frase de batalla es, nadie es más grande que la fusión del poder de una buena intención y la fuerza de un ser superior actuando dentro de ti. Que a los destructores de sueños que quizás te rodeen les quede claro. El poder de los nuevos comienzos. Tu mentalidad te ha traído a donde te encuentras, pero tu mentalidad cambia, porque cambia la información que utilizas como insumo y las vivencias que alimentan a tu espíritu. Por ello, no hay razón para que los errores anteriores afecten a tus futuros triunfos. Tenemos la habilidad y el derecho de corregir las fallas y empezar de nuevo. ¿Y los fracasos que he tenido, Juan Diego?, me preguntarás. Nunca pienses en tus fracasos luego de haber aprendido de ellos. No te aferres a ellos. El arte de olvidar es esencial para un nuevo comienzo. Ver las ventajas del miedo. ¿El miedo tiene ventajas? No lo dudes. Te voy a poner ejemplos específicos. Debemos reconocer que usamos nuestras capacidades a medias. Nuestros recursos mentales están subutilizados y ante esa evidente realidad, cualquier atisbo considerable de mejora supone estar facultados para enfrentar cada vez retos mayores. Si con lo que tienes haces lo que haces, imagina ahora cómo serían tus posibilidades para lograr nuevos propósitos, alcanzar nuevas cimas e imponer nuevas realidades. Si piensas mejor, acumulas más información y te esfuerzas por crecer como ser humano. Hazte más grande y tus miedos se verán más pequeños. Evoluciona con tus pensamientos a tal punto que lo que te dé miedo ahora lo menosprecies y ni cuente más adelante. Entre las ventajas que tienen los miedos está la de imponer un desafío para crecer como persona y verlos ya de manera diferente. Ponle un tamaño a tu miedo y ponle un tamaño a tu personalidad. Ahora deja tu miedo quieto, pero aumenta tu personalidad hasta una de mayor sabiduría. Tu miedo decreció en términos relativos, pese a que no se modificó por sí mismo. Si me pides un resumen, te lo daré, tu miedo te queda pequeño, es poca cosa ante alguien como tú. No te ocupes del miedo, ocúpate de ti. El miedo llegó, como ventaja, para que te hicieras más grande. Entender los aspectos positivos del miedo será de gran ayuda. Por ejemplo, muchas personas experimentan pánico escénico, pero ese miedo, antes de una presentación, equivale a vivir el momento, a concentrarte en él y a enfocarte en lo que te espera. Aprender a reconocer el miedo y dirigirlo hacia donde nos convenga es la mejor forma de apalancarse con él. Si vamos más allá, la mayoría de las personas de hecho tiene miedo antes de un evento, pero su sentimiento cambia cuando está en plena charla, conferencia o presentación. El miedo agudiza nuestros sentidos de forma que tengamos la habilidad para desempeñarnos correctamente. El miedo nos mantiene vivos. Así digas que no lo sientes, que eres muy valiente o un espécimen extraño, ¿qué pasa si se te viene un carro encima, súbitamente, en una calle que intentas cruzar? O sientes el miedo y evitas que te embista, o te mueres.
El miedo también es un reflejo de supervivencia. Así de simple. También, el miedo puede verse como un incentivo para superarte y esculpirte como persona. Suponte que no le tienes miedo a nada. Que tienes 0 defectos de fábrica en el tema miedo o que te desactivaron el chip del miedo en el parto. ¿Cómo te esfuerzas para superar lo que no hay que superar? ¿Cómo vas a ejercitar los músculos en el gimnasio si naciste con el cuerpo de un fisicoculturista? Esforzarnos para superar los miedos hace que nos desarrollemos como seres humanos, que nos interesemos en aprender para poder crecer. El miedo puede ser una fuente de placer. Muchas cosas a las que tememos encienden sentimientos de euforia y emoción. Por eso muchas personas disfrutan de montañas rusas, películas de terror y deportes extremos. Al verlo desde esa óptica, asocias el miedo con energía y diversión. El miedo es además un instrumento de manipulación para lograr ciertos fines. Esto puede sonar muy maquiavélico, pero es una realidad. Los políticos lo saben. Por ejemplo, el miedo es una herramienta política útil, los civiles asustados hacen lo que sus líderes dicen. Quizás estés pensando, claro, tenían que ser políticos al fin y al cabo. No tiene que ver con la profesión, todos lo usamos, incluyéndote. Lo usa el asesor financiero con un cliente desinformado al que, valiéndose del miedo que siente por llegar a perder su dinero, le vende un producto disque de 0 riesgo. Lo hace el novio con su novia, o viceversa, al decirle lo mucho que puede llegar a perder si no cambia su actitud o hábitos y se comporta mejor. Todos manipulamos, en mayor o menor medida, y nos valemos de un sentimiento común para lograr nuestros fines, el miedo. Ríos de tinta correrían para ponerte más casos que se pasan por mi cabeza, pero es suficiente por ahora. Espero haber sido claro.